Buenos días. Ay, perdón. Buenos días. Hoy vamos a hablar aquí en el búnker de la imparcial opinión acerca de las minorías que mandan, ¿verdad? Minorías mandamases. Caso México. Como es conocido por la mayoría de los habitantes de este país que es México, el partido en el poder, Morena, y sus aliados que forman el movimiento autodenominado por ellos 4T, Cuarta Transformación, desde 2018 que ganaron las elecciones presidenciales, han afirmado, ¿verdad?, que son mayoría y hablan en nombre del pueblo, que todo el pueblo los ha apoyado, ¿verdad? Después de haber ganado las elecciones en 2018, así empezaron a manejar la información y su versión de los hechos. Es decir, ellos tenían las facultades, habían adquirido las facultades de decidir cualquier cosa en nombre del pueblo porque tenían la mayoría, tenían el respaldo supuestamente de todo el pueblo, decían todo el pueblo votó por nosotros, el pueblo ya decidió, como si fuera la primera elección en que el pueblo decide, ¿verdad? Sin hacer referencia específica a con cuántos votos ganaron, cuál era el porcentaje de la población que votó por ellos. Igual ahora, ¿no? Es el mismo cuento con la Claudia Sheinbaum, con López Obrador, obtuvo arriba de 30 millones de votos, ¿verdad? Es decir, alrededor del 30% de la población, de los que votan, pues. Un padrón arriba de 90 millones obtiene 30 millones. ¿Sí? Sí le ganó a su contrincante con arriba del 50%, me parece, pero eso, el 50% es calculado en base a los que votaron, ¿no? A los que fueron a las urnas. Y por eso ganó. Pero en relación al apoyo, al respaldo, como se dice, de todo el pueblo de México, pues solo el 30% de votos. El otro 70% prefirió otra opción o no ir a votar en el 2018. Ahora nuevamente se repite el caso con la Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Para no hacer el cuento largo. ¿Con cuántos votos gana la Sheinbaum? El conteo se dice que con alrededor de 36 millones, de votos. ¿Sí? Que en relación a los que fueron a las urnas, a los que votaron realmente, a los que emitieron sus votos, pues le da una ventaja como del 51-52% sobre la Xóchitl, ¿no? Es decir, le gana a la Xóchitl con el 53% de los votos de la gente que acudió a las urnas a votar, ¿verdad? Ahí sí fue mayoría y por eso gana, se supone, ¿no? Por eso Xóchitl es derrotada y ella gana porque tiene mayor cantidad de votos de los que fueron a votar. Pero otra vez analicemos el panorama nacional. ¿A cuánto corresponden 36 millones de votos en relación al padrón nacional, que es de 97 millones?
Si le restas 97 millones menos 36 te quedan como 61 millones, ¿verdad? Esos 61 millones de personas, de votantes, que decidieron por otra opción o no fueron a votar porque no les convenció tampoco la opción de la 4T y por eso se abstuvieron. Esos 61 millones están diciendo algo y es la mayoría, 61 millones, la mayoría no son 36 millones. ¿Sí? ¿Qué porcentaje representa? Bueno, un pequeño cálculo nos dice que alrededor del 37%, ¿verdad?, de la población mexicana se supone está respaldando a Claudia Sheinbaum y a la 4T, es decir, otra vez una minoría total, prácticamente el 70% decidió por otra opción o no les convenció la opción de la 4T. Esa es la realidad, es decir, en pocas palabras, son una minoría. Esa es la realidad. Sin embargo, su lenguaje esotérico, ¿qué dicen? Cuando hablan los diputados, los senadores de la 4T de Morena, la Claudia, etcétera, dicen, ganamos por amplia mayoría, tenemos amplia mayoría, el pueblo nos respalda y por lo tanto, como el pueblo nos respalda, podemos hacer lo que se nos dé la gana en nombre de ese pueblo, es lo que están planteando. Y por lo tanto ya se están aventando el problema de suspender, de tratar de desaparecer al Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Bajo ese argumento de que son mayoría aplastante y son representantes del pueblo y que además el pueblo quiere que se cambie a la Suprema Corte de Justicia. Y como son mayoría ellos, dicen, pues tienen todo el derecho de hacer lo que se les dé la gana. Claro, no mencionan que su mayoría significa solo el 30% de los votos de la población, lo que significa que en realidad es una minoría a la que están representando. Ese es el primer punto, concreto, específico. Tienen solo cerca arriba del 30%, ¿verdad? 36% de la 37% más o menos de los votantes. Esa es una burla para decir que son mayoría. No hay representatividad en este país por parte de esa corriente, ¿verdad? No tienen representación real. La mayoría está en otro lado. Si realmente tienen el respaldo, el apoyo de todos, del pueblo mexicano, entonces sus números deberían andar arriba del 50% de la población total, porque incluso 50% sería una minoría raquítica, ni mayoría sería, porque sería el 50%, sería raquítico, aún así, aún tuvieran el 50% más uno, sería raquítica la representatividad, no sería contundente si tuvieran el 50% más uno de los votos del padrón electoral, ¿verdad?, de los 97 millones. Y si de los 97 millones estuvieran arriba de 50 millones o 50 millones, aún así sería una raquítica representatividad porque no sería mayoría contundente. Ahora 37%, pues es de risa, ¿verdad?, decir todo el pueblo me respalda, y es una manipulación y es una mentira, una tergiversación y es un embuste que se está lanzando a sus
principalmente a sus afiliados, ¿verdad? Que a lo mejor no saben ni con cuántos votos ganaron, ni cuánto es la mayoría, y entonces pues le dicen es que todo el pueblo, bueno, todo el pueblo votamos, ¿verdad? Por esa opción, ¿sí? Y además el otro punto que hay que considerar, que como todos sabemos y es conocido, cómo obtienen esos 36 millones de votos. Una gran parte pues compraron votos, ¿verdad? Ahí están las evidencias. Los mismos afiliados saben, porque muchos de ellos recibieron dinero por votar. Por las presiones a funcionarios del gobierno, ¿no?, para que votaran a fuerza por la Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Compra de votos, alianza con los panistas y priistas, a los que llaman prianistas, que quedó bastante evidente, ¿no? Erubiel Ávila con un grupo bastante grande, el exgobernador que era priista del Estado de México, a la contendiente por la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, que ahora va a estar en relaciones exteriores, ¿verdad? Les llevó votos, ¿sí? Y diversos panistas ampliamente conocidos, ¿no?, que supuestamente eran enemigos entre 4T, López Obrador y ellos, negociaron para la elección y le llevaron votos, es decir, una gran cantidad de votos, ¿sí? Aparte de la compra directa, fue por negociación con gente que pertenecía a otros partidos y que, pues, por prebendas políticas, no hay otra razón, y por moches seguramente, pues llevan a su gente para votar por la Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, no hay ningún respaldo real de esa gente, va por intereses políticos y monetarios, ¿verdad? ¿Sí? Más lo que ya se empieza a dilucidar más claramente en estos momentos, pues el control, la infiltración, la compra al parecer de funcionarios del INE, ¿verdad? Del Tribunal Electoral de la Federación, para que todo fuera a favor de Morena, ¿verdad? Funcionarios del INE, que hay evidencia cómo se actuó al final de los conteos, ¿no? Retardaron la entrega de paquetes, qué pasó en ese momento, intercambiaron boletas, no sé, pero todo se presume que así fue. Hubo mano negra y quizás muchos votos no son reales, ¿verdad?, para la Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Entonces, tomando todo eso en cuenta, además, como inconveniente, ¿verdad?, tomando todo eso en cuenta en el análisis, para sumar el 37%, pues quiere decir que una parte de ese 37% no es totalmente real, no es totalmente respaldo, porque ha sido así amañado, ¿no? Siendo un poco conservadores, un cálculo austero nos podría decir que quizás solo el 15% sean votos honestos, ¿no?, en favor de la 4T, en favor de Claudia, en favor de López Obrador. Quizás solo el 15% de esos sean reales, que no necesitaban que les pagaran o que hicieran negociaciones para votar. El resto seguramente son votos no de respaldo, son votos comprados, y quizás una gran cantidad que estará difícil determinar, al menos que el INE, si no hubiese estado comprado también por López,
hubiese llevado a cabo una exhaustiva investigación para determinar cuántos votos son reales. Están bloqueando la revisión de los votos, ¿verdad? Para saber cuántos votos son falsos, que fueron metidos. No será tan fácil, pero al parecer así sucedió. Y los que votaron doble, ¿no? Que los llevaron a urnas especiales a votar y después a votar en sus casillas que les correspondía. Es decir, todo ese panorama para conseguir la supuesta mayoría, la amplia mayoría que dicen tener, como le digo, el lenguaje esotérico, amplia mayoría. Si los números dicen otra cosa, ¿a qué se refieren? Con amplia mayoría. Solamente así lograron obtener esos 36 millones de votos, y que aún así con el inconveniente, con la realidad, ¿sí?, de que no significan, no representan mayoría. El porcentaje solo llega al 37% del total de los votos de este país, del total de la gente que vota en este país. El 61% no votó por ellos. Entonces es mayoría del otro lado y no el lado que gobierna. Sin embargo, está clara la deshonestidad, porque mienten a diestra y siniestra a la luz del día, sin recato alguno, sabiendo que no tienen esa mayoría. Hablan en nombre de mayorías de pueblo. ¿Hasta dónde llega la hipocresía, verdad? Y es así como están justificando ahorita pues todo lo que se les ocurra hacer. En primer lugar, la desaparición, como ya decía, del Poder Judicial, que dicen es que tenemos amplia mayoría. Mira qué afirmación tan desvergonzada, ¿verdad? Para quien no tiene los datos precisos, pues a lo mejor se confunde y dice, pues sí, ¿verdad? El pueblo votó, sí tienen mayoría, pero pues la realidad es otra, no es cierto, no tienen mayoría. Entonces ellos son conscientes de eso, y si son conscientes de eso y toman acciones en nombre de lo que no tienen, es decir, tomando absurdamente, o sea, tomando ¿cómo podemos decir? El respaldo de gente que no votó, ¿verdad?, por ellos, y tomándola como si sí hubiese votado, ¿verdad? Es decir, atrayéndose un voto que no existió para decir tengo mayoría. Y tranquilamente los ves cómo hablan, cómo mienten. El pueblo es que el pueblo nos apoya, el pueblo nos respalda. Y así, desde López Obrador se han escudado en esa palabra de pueblo, tras la falda de la palabra pueblo. Es que yo no soy responsable, es que yo solo digo lo que el pueblo, y además tengo toda la autoridad moral y toda la autoridad porque todo el pueblo votaron por nosotros, votó por mí, todo el pueblo nos respalda. No, señor, en este momento es el 37%, y con los inconvenientes ya señalados de compra de votos, que no todos son originales, ¿verdad? Hubo corrupción, hay votos corruptos, comprados. Esa es la realidad. Y entonces así, de manera fascista, neonazista, están gobernando y están decidiendo. Es decir, la minoría está decidiendo por las mayorías.
no tienen representatividad, tampoco la tenían en las cámaras de senador ni de diputado. La mayoría calificada, y compraron los votos para tener la mayoría calificada, cuando ni siquiera comprando votos deberían haber tenido ninguna mayoría calificada, puesto que no tienen la mayoría del país, la mayoría del padrón electoral, ¿verdad? No tienen la representación del pueblo de México, la aprobación de la mayoría del pueblo de México no la tienen, no tienen representatividad. Es ridícula su representatividad, son minoría total. Si desde ahí ni siquiera debían haberse pensado en endilgarles o en otorgarles mayorías calificadas en los congresos, ¿verdad? Puesto que no lo ganaron con los votos, solo obtuvieron el 37% de los votos, con los inconvenientes ya mencionados para obtener esa cantidad. ¿Sí? Y entonces imponen, deciden, hablan en nombre del pueblo, de gente que no votó por ellos, porque incluyen a todos, para gobernar e imponer. Fascistamente, eso es fascismo. Así actuaba Hitler. Por lo tanto, yo sigo diciendo y afirmando, son los neonazis mexicanos, y ahí los ves en las cámaras, los senadores, Pigmeno Ibarra, Noroña hablar de mayorías, Monreal hablar de la amplia mayoría, ¿sí? El nuevo coordinador de la bancada de la 4T, es que la mayoría, amplias mayorías, digo puro embuste, ¿verdad? Y todo embuste tergiversa la realidad y mienten esos que dicen que nunca mentían, ¿verdad? Bien, entonces, esa es la realidad concreta, aunque les duele, estamos gobernados por minoría, y esa minoría está imponiendo sus intereses muy particulares de grupo, y de grupo nada más de la élite, del grupito que gobierna, ¿no? Del grupito que controla el partido de Morena, porque el resto de afiliados no tienen nada que ver, ni tienen influencia, solo los utilizan para votar y convencerlos de que sigan votando por ellos. Es lo único, el resto pueden ser 10 millones, 2 millones de afiliados, pero no deciden nada, decide un grupo de, no sé, 50, probablemente 20, 30, no sé, 100, que está en la cúpula y que sabe sus intereses y que está siendo privilegiado por gobernar y quiere seguir conservando sus intereses. Esos son los que siguen manipulando, y esos son los que han diseñado ese discurso falso de mayorías que no tienen esa mayoría ni ese respaldo del pueblo. Ahí están los datos concretos. ¿Sí? 37% con todas las artimañas, nada más, que es una ridícula minoría, nada representativo para un país, nada representativo, ¿sí?, del apoyo de un país completo, ¿sí?, nada representativo de la supuesta fama, de la supuesta popularidad de un presidente. No representa nada, porque la representatividad se consigue en la realidad con votos efectivos. ¿Sí? Si hubiesen obtenido 61 millones de votos, caray, o más de eso, o los 90 millones, entonces sí, bueno, es el pueblo que los apoya, pero 37 millones, 36 millones. Porcentaje ridículo para presumir, solo la desvergüenza.
¿sí? Solo la vergüenza es capaz de afirmar lo contrario, ¿verdad? Bien, esa sería mi opinión y dejo este punto aquí para el análisis, ¿verdad?